Bueno, yo soy la persona que se encarga desde Bruselas del programa Erasmus Plus para América Latina. Para cuestiones más detalladas para el día a día será interesante que contacten con Mijaela o con los nuevos puntos focales, ya se lo explicará ella al final, los puntos focales que hemos designado para el Ecuador. Yo trabajo a nivel general, en la legislación, en las normas del programa, y les voy a explicar ya a un nivel un poco más detallado. Quizá ustedes ya me conozcan de otras presentaciones que hago para América Latina, sobre todo Erasmus Plus. Hoy nos vamos a centrar en la movilidad internacional de créditos. Pues hemos identificado que quizás es una de las acciones que son interesantes para Ecuador. Ya en contacto con las universidades nos han manifestado su interés. Entonces, bueno, si ya están familiarizados con Erasmus Plus, entiendo que hay diferentes grados de conocimiento entre ustedes. Quizá algunos ya participan, quizá participan, pero en otras acciones diferentes. Erasmus Plus es un gran programa que ha celebrado ya 35 años dentro de Europa de, de apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte. Comenzó únicamente hace 35 años como intercambios universitarios dentro de Europa. Ha sido un programa tan exitoso, realmente, bueno, es una de las mejores muestras de lo que ha podido hacer la integración europea. Cualquier ciudadano europeo ha oído hablar de Erasmus. Somos ya muchos millones de personas, se habla incluso de generación Erasmus. Yo mismo fui estudiante de Erasmus. Ah, bueno, es algo ya bastante habitual en el panorama educativo europeo. Entonces, desde 2014 el programa ha ido creciendo debido a su éxito y una de las formas en las que ha crecido, bueno, ha sido abarcar también la formación profesional, el deporte, la educación secundaria, la educación primaria, es decir, ha crecido sectorialmente, pero también ha crecido o se ha expandido geográficamente. Entonces, desde 2014 tenemos disponible Erasmus Plus para Ecuador, entre otros países, para América Latina. Se llama Erasmus Plus, es el nombre oficial. Quizá alguna vez a mí se me escapa o a ustedes en su trabajo se nos escape hablar de Erasmus porque es el nombre popular y es como comenzó hace 35 años. Pero el nombre formal oficial es Erasmus Plus. Este más significa que es más que el Erasmus tradicional. Realmente es un programa bastante amplio, aunque no todas las opciones dentro de Erasmus Plus están disponibles para Ecuador. Por eso cuando vean la documentación, yo sé que quizá puede asustar o impresionar un poco. Tenemos una guía de más de 400 páginas. No todas ellas son relevantes para Ecuador. Entonces, tienen que aprender a navegar un poco y nosotros les podemos ayudar a qué secciones, qué capítulos están disponibles para su país. Entonces, bueno, lo que financia Erasmus Plus son diferentes programas educativos, proyectos y becas dentro y fuera de la Unión Europea. Lo que tenemos disponible, bueno, de lo que voy a tratar hoy es de la movilidad internacional de créditos. Cuando hablamos de créditos, son créditos estudiantiles, es decir, la unidad de estudio. Normalmente son 10 horas de estudio en clase o en casa por cada crédito. No se trata, en algunos países me preguntan, ¿son créditos bancarios? No, no, son créditos universitarios, o sea, no se preocupen. Precisamente damos becas para que no haya que pedir créditos. Estamos dando financiación a los estudiantes y a los participantes. Entonces, una movilidad de corta duración, bueno, no tan corta, entre 2 y 12 meses. Decimos corta porque efectivamente no se trata de una movilidad, no se trata de estudiar toda la carrera en Europa, sino solamente 1 o 2 semestres o incluso menos. Tenemos todos los niveles de grado, maestría, doctorado y no solo para estudiantes, sino también para personal. Ustedes, como administradores universitarios, también pueden participar en estas movilidades Erasmus, sus profesores pueden hacerlo. Los doctorandos tienen la versatilidad eh, de poder ser considerados tanto estudiantes como personal. Depende de la legislación nacional. Ahora mismo no sé cómo es en Ecuador, pero se puede jugar un poco con esto. En algunos países los doctorandos son estudiantes, en otros países los doctorandos reciben un salario. Pues bueno, decidimos dejar flexibilidad y que cada doctorando, cada universidad decida cómo considerar a sus propios candidatos a doctores.
Entonces, bueno, entre 2 y 12 meses también pueden realizar pasantías profesionales. Esto es bastante interesante en empresas. Un estudiante ecuatoriano puede acudir a una universidad europea un semestre y realizar el segundo semestre una pasantía en una empresa o incluso realizar directamente la pasantía sin pasar por la universidad. Eso sí, es necesario el acuerdo de la Universidad Europea, pero no necesariamente ha de recibir clases. Puede pasar directamente a las pasantías profesionales. Entonces damos una beca que voy a detallar para cubrir los costes de vida, el viaje. Ahora bien, y esto es importante si ustedes están ya familiarizados con otras acciones de Erasmus Plus, por ejemplo, con el desarrollo de capacidades. am, Tenemos acciones centralizadas en Erasmus Plus, que significa que las gestionamos desde Bruselas. Los contratos los firmamos en Bruselas. En cambio, la movilidad internacional de créditos es demasiado grande, es demasiado capilar, porque hay cientos, quizá miles, de universidades participantes en Europa, en todo el mundo, miles seguro, sí. Entonces, está descentralizado en agencias nacionales en Europa. Tenemos 34 agencias nacionales en países europeos. Nosotros estamos, desde la Unión Europea, estamos dando un presupuesto a estas agencias nacionales, a los ministerios europeos, y son ellos quienes lo derivan a las universidades europeas necesarias o participantes, y las universidades europeas ya realizan sus convenios con ustedes en Ecuador o en el resto del mundo. Entonces, esto es importante para saber que los contratos los firmamos no desde Bruselas, sino si ustedes tienen un contrato con la Universidad española, pues será una agencia en Madrid quien realiza la selección y la firma de las subvenciones. Aunque al final la última palabra de la supervisión efectivamente está en la Unión Europea, en Bruselas. Cuando hablo de países europeos, para todo Erasmus Plus, estoy hablando de 33 países europeos. Son los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros 6 que no son Estados miembros, pero se han asociado. Hemos negociado, bueno, ciertos pagos, ciertos compromisos, y a estos efectos son como si fueran miembros de la Unión Europea. Cuando hablamos de Erasmus Plus, estos 6 países, que son Islandia, Noruega, Liechtenstein, Serbia, Macedonia del Norte y Turquía, están a nivel de igualdad con España, Italia, Polonia o Alemania. Verán en este mapa que no está el Reino Unido. El Reino Unido, bueno, fue miembro de la Unión Europea y de Erasmus Plus hasta el Brexit. Después del Brexit tuvieron la oportunidad de negociar su participación en Erasmus Plus, pero decidieron no participar en Erasmus Plus. Entonces, no va a haber movilidades entre Ecuador y el Reino Unido, sino solo entre Ecuador y los países que están en azul. Entonces, como ya he estado explicando, son movilidades relativamente cortas, son interesantes, por supuesto, para los individuos, pero también para las instituciones, para ustedes y para las universidades europeas participantes. Bueno, para diversificar, como digo, ustedes pueden enviar o recibir profesores visitantes, enviar personal administrativo para trabajar en este tipo de convenios o en otros, para recibir u otorgar formación, ciertos tipos de capacitación administrativa. Puede ser el caso que su universidad en Ecuador no esté muy acostumbrada a gestionar estudiantes internacionales, pues quizá pueden aprender buenas prácticas de universidades europeas ustedes desde el punto de vista administrativo, simplemente logístico, los programas informáticos que se utilizan, cómo dar alojamiento, este tipo de cuestiones muy prácticas. Y por supuesto es interesante para profesores, para estudiantes, y por esto que se dice que es la internacionalización en casa, el hecho de que ustedes en Ecuador reciban personal europeo. Incluso para los propios ecuatorianos que no viajen les va a resultar interesante tener compañeros de otros países, estar expuestos a otros puntos de vista, y va a suponer una mejora de la calidad para todos los participantes, tanto europeos como ecuatorianos. Esto creo que ya lo había explicado. Entonces, bueno, tenemos un presupuesto, la forma, esto cuando lean los documentos, la guía del programa, quizás es un poco confuso, entonces les explico la esencia, porque realmente no es tan relevante para ustedes, pero que sepan cómo funciona. Tenemos un presupuesto desde la Unión Europea para las diferentes regiones del mundo. Nuestras prioridades están en el vecindario, nuestras prioridades políticas están en el Mediterráneo Sur, en los Balcanes Occidentales, ese acrónimo
WB significa Western Balkans, en el partenariado oriental, es decir, Ucrania, en África. Para América Latina tenemos un presupuesto importante, pero no es de los mayores. Y cada país europeo también repite esta misma estructura. Entonces ahí pueden ver el presupuesto de ICM. Tenemos un 3% aproximadamente para América Latina, es decir, ahora mismo estoy confundido con el cálculo, 3.000 millones de euros, bueno, 300. Eh, bueno, tenemos un 3% del presupuesto global para América Latina y este presupuesto se reproduce dentro de cada país. Es decir, España tiene un 3% de su presupuesto para Hispanoamérica. Eslovaquia tiene un 3% de su presupuesto para Hispanoamérica. Francia tiene un 3% de su presupuesto para Hispanoamérica. Lo que ocurre es que cada uno de estos presupuestos son diferentes. Y aquí vemos el presupuesto mayor, bueno, depende de la talla del país europeo. Es Alemania, Francia, Italia, España, Polonia. Esto quiere decir que hay más presupuesto. En principio, es más factible para las universidades latinoamericanas cooperar con Francia, con Alemania, con Italia, porque disponen de más presupuesto. Pero esto no es siempre así, porque al mismo tiempo hay más competencias, son más populares. Así pues, yo los invito a no descuidar ninguno de los otros países, activen todos los partenariados que tengan posibles para participar, porque puede ser el caso de que Eslovaquia tenga un presupuesto pequeño, pero tenga pocas universidades interesadas con América Latina y entonces tengan menos competencia. Pero cuando hablo de competencia también se trata de que ustedes no compiten solo dentro de Ecuador, es decir, no tienen que verse las universidades ecuatorianas como competidoras entre sí, sino más bien como aliadas, porque compiten a nivel de América Latina. Y un país, por ejemplo, Polonia, Rumanía, cuando realizan sus proyectos de cooperación los hacen con países normalmente. O sea, evidentemente es bueno si ya tienen una alianza con una universidad específica ecuatoriana, pero puede que no la tengan aún y la estén buscando y cuando hagan su propuesta, me voy a detallar después más sobre esto, digan simplemente quiero cooperar con Ecuador. Entonces es bueno que el sistema educativo ecuatoriano sea percibido como de calidad y que bueno, los socios europeos tengan interés en Ecuador por las razones que sean y después ya irán precisando cuál será la universidad con la que cooperen. Esto es bastante técnico en realidad. Pueden ver que Ecuador, bueno, tiene un nivel de participación bastante razonable hasta ahora, desde 2015, de acuerdo con su población. Tenemos pues, por debajo de Perú, encima de Bolivia. Bien, se puede tener más, evidentemente, pero es satisfactorio, pero con la ayuda de la delegación europea y gracias a este tipo de webinarios, pues estamos tratando de incrementar la participación ecuatoriana. Más detallado, pues pueden ver las 4 categorías que tenemos, tanto estudiante como personal, y verán que hay más personal administrativo y docente que estudiantes, y en ambos sentidos, ambos flujos, desde la Unión Europea hacia la Unión Europea. Pueden ver que la menor cantidad de estudiantes se debe a la categoría 61, la categoría estudiantes desde la Unión Europea. Esto es así porque está restringido. En realidad, en ICM no es posible que los estudiantes europeos acudan a Ecuador. O sea, cuando hablamos de este tipo de flujos, todos los flujos son posibles, pasantías, profesores, administradores, en ambos sentidos, excepto estudiantes de grado europeos a Ecuador. Para los estudiantes ecuatorianos no hay límite. Cualquier estudiante ecuatoriano puede ir a Europa, pero los estudiantes europeos, en principio, y más tarde voy a entrar en las excepciones, tienen limitado su acceso a Ecuador. Así pues, esos 61 normalmente serán estudiantes de doctorado, los 61 estudiantes europeos que han viajado a Ecuador en estos años. Y como pueden ver, hay 16 países europeos que han colaborado con Ecuador. Es decir, hay gran margen para ampliar hasta los 33 países europeos participantes. Ecuador solo participa con la mitad. Así pues, quisiera invitarles a participar con el resto. A ver si veo ahora aquí. Sí, tengo la lista de países europeos, lo puedo escribir luego en el chat. Bueno, básicamente están trabajando con los más grandes.
España, Polonia, Rumanía, Italia, República Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Bélgica, Francia, con el Reino Unido en su momento, Países Bajos, Finlandia, Lituania, y luego con Turquía y Noruega, que como he dicho no son estados miembros, pero son estados Erasmus+. Vamos a dar un paso más en nivel de detalle. Algunas cosas ya estoy repitiendo. Una novedad de los últimos años es la movilidad combinada. Bueno, con la pandemia todos estamos pasando a este tipo de videoconferencias, de movilidad virtual. Seguro que ustedes lo ven en sus universidades, la educación digital. Entonces tenemos una movilidad física de entre 5 y 30 días. Los estudiantes ecuatorianos viajarán a Europa al ese periodo de tiempo y el resto, antes y después de su movilidad física, lo realizarían de manera virtual. Esto es una experiencia que estamos probando y no es la prioridad del programa Erasmus, porque nuestra lógica Erasmus se basa en viajar, en mover personas de un lugar a otro, porque más allá del componente académico, que es importante, creemos mucho en las experiencias transversales, las capacidades que adquiere un estudiante cuando viaja a otro país, que no es solo el estar en otra universidad, con otro profesor, con otro sistema educativo, con nuevos compañeros. Todo esto evidentemente es muy útil y muy interesante, es la prioridad, pero creemos que hay algo más allá de la virtualidad, de la enseñanza en línea, que es el vivir en otro país, en ocasiones hablar otro idioma, excepto que vayan a España, bueno, sobrevivir, quizá para muchos estudiantes es la primera vez que salen de casa, hacer todos los papeleos, las gestiones burocráticas, el vivir en otro país, realizar la visa. Todo esto no siempre es fácil, pero bueno, es una prueba de madurez y es importante para la empleabilidad de los estudiantes cuando explican que han estado estudiando en otro país. Estudiar en otro país implica también la movilidad física, todo este tipo de retos cotidianos y también el componente intercultural. Pero bueno, aunque nuestra prioridad es la movilidad física, estamos experimentando con una movilidad combinada, porque también sabemos que hay personas, hay estudiantes que tienen obligaciones, que no pueden permitirse viajar 2, 3 meses a Europa, quizá tienen cargas familiares, entonces por lo menos les damos la oportunidad de tener un pequeño sabor o una pequeña prueba de lo que sería estudiar en Europa y pueden continuar con sus estudios con los profesores europeos de manera virtual. Damos una beca y voy a pasar al punto un poco burocrático. Las buenas noticias para ustedes como Universidad Ecuatoriana es que la carga burocrática recae en las universidades europeas. Formalmente los contratos de subvención los van a firmar las universidades europeas. La solicitud la hacen las universidades europeas. Ustedes no tienen ninguna obligación legal con la Unión Europea o con las agencias nacionales. Ustedes van a ser socios de sus contratos. Así que la carga burocrática va a ser relativamente ligera. Am, bueno, disculpen porque he reciclado, me estoy dando cuenta, he reciclado algunas diapositivas de Perú. Entonces, cuando digo Perú, debería decir Ecuador, me excuso por ello. Am, bueno, el socio europeo, vamos a poner un ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid, em, presenta un proyecto a su agencia nacional en España de cooperación con el resto del mundo. Y explica, pueden ser cientos de páginas, con qué países y si sabe exactamente en concreto con qué universidades del resto del mundo quiere cooperar. No tiene por qué respetar un presupuesto específico, puede decidir que quiere trabajar solo con América Latina o solo con África. Es a nivel agregado cuando España va a tener que hacer sus cálculos y a nivel agregado respetar los presupuestos que he explicado al principio. Pero cada universidad individual, por ejemplo la Complutense, puede decir yo solamente quiero cooperar con una universidad ecuatoriana. O lo que es más probable y más realista, que quiera cooperar con docenas de universidades en todo el mundo, en Sudáfrica, en Australia, en China, en Ecuador, en Cuba y en Vietnam, por ejemplo. Y dentro de Ecuador, quizá con 3 de ellas. Va a presentar un proyecto detallado. Entonces, en el capítulo de cooperación con Ecuador, va a decir, quiero cooperar con esta universidad ecuatoriana, con esta facultad, para intercambiarnos X alumnos y estudiantes en esta disciplina o en estas disciplinas, si son varias, cuáles son sus prioridades. Hay cierto nivel de flexibilidad, pero evidentemente cuantos más detalles se den, mejor. Si no tienen muy claro
en qué facultad o en qué asignatura van a cooperar, no pasa nada. O sea, no se repriman de cooperar con universidades europeas si todavía no lo saben. Pueden hacerlo de manera ambigua y pueden recibir la financiación, pero evidentemente cuanto más detalles se tengan será mejor para ser seleccionados. Voy a pasar a explicar cómo funciona esto. Um, Luego paso con las cifras. Para no perder el hilo voy a seguir. Entonces son los países europeos, lo que allí aparece como Program Country, en este caso la Universidad Española, la Higher Education Institution, quien presenta esta propuesta y cuál es su plan de cooperación y por qué. En paralelo, esta Universidad Europea va a firmar un acuerdo interinstitucional con ustedes como Universidad Ecuatoriana. Firma un acuerdo institucional detallando cómo va a funcionar estas movilidades en la práctica. Por ejemplo, ¿quién va a seleccionar a los estudiantes ecuatorianos? ¿Va a ser la Universidad Ecuatoriana quien seleccione a sus estudiantes o va a ser un tribunal mixto? ¿Se van a basar solamente en el mérito o van a tener en cuenta um, criterios socioeconómicos, por ejemplo? Esto es algo que tienen que decidir entre ustedes. Cómo van a elegir los participantes o, por ejemplo, las medidas disciplinarias o, como digo, las, uh, las materias, las facultades y el número de personas con qué presupuesto van a cooperar. Eh, las universidades europeas presentan este proyecto a su agencia nacional y será aprobado o rechazado. Lo normal es que sea aprobado. La política después de varios años es no rechazar este tipo de proyectos, se suelen aprobar, pero también lo habitual es que se aprueben parcialmente, porque no hay presupuesto para todos. Es decir, si cada una de los, bueno, estábamos con el ejemplo de España, si cada universidad tiene un cierto presupuesto, hemos visto que hay un presupuesto máximo para España o incluso para América Latina. Si las solicitudes superan el presupuesto existente para América Latina, y les puedo garantizar que cada año se supera, al menos en el ejemplo de España, sin duda. En otros países quizás no tanto, por eso les invito a trabajar con otros países menos tradicionales o menos conocidos desde Ecuador, porque tendrán más presupuesto disponible. Entonces se puede reducir. Quizá en su proyecto, en su solicitud, habían solicitado un intercambio de 20 estudiantes. Finalmente les va a ser aprobado y concedido un presupuesto solamente para 5 o 3. Esto puede ocurrir. En cualquier caso, una vez que se ha aprobado el proyecto, con unos números que pueden ser flexibles, puede ser además, bueno, pueden decir 3 estudiantes y 3 profesores. Este proyecto va a durar 3 años. Se firma un contrato por una duración de 3 años. Es decir, que van a tener 3 años para llevar a cabo estas movilidades. Durante estos 3 años hay flexibilidad. Si quieren cambiar una movilidad estudiantil por 2 movilidades de personal, va a ser posible. Si quieren cambiar de disciplina, va a ser posible. Es decir, el proyecto ha de ser una guía lo más fidedigna posible, pero ya les avanzo que hay bastante flexibilidad, porque sabemos que en 3 años pueden cambiar bastante las cosas. Las convocatorias de Erasmus Plus son anuales. Ahora mismo estamos en una convocatoria abierta que se va a cerrar en febrero. Y habrá otra el próximo año. Ahora mismo estamos en la convocatoria de 2023. Habrá otra convocatoria de 2024, otra en 2025. Hubo una en 2022. Esto quiere decir que en el mismo momento, entre una universidad europea y una ecuatoriana, pueden tener al mismo tiempo 3 contratos. Imagínense, pueden estar discurriendo el contrato de 2022, el de 2023 y el de 2021 al mismo tiempo. Tienen 3 proyectos separados. Entonces tienen que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar. Normalmente pues gasta el presupuesto del contrato más antiguo. Pero bueno, tienen, como digo, 3 años para ejecutar las movilidades acordadas. Bien, ¿cómo se gasta este presupuesto? Pues la Universidad Europea recibe 500 euros por cada participante. Esto es por apoyo administrativo. Esto es una subvención que recibe la Universidad Europea. Ustedes pueden negociar, quizás recibir parte de este apoyo o no, porque al final la gestión la hace la Universidad Europea, como digo, pero si ustedes lo negocian y la Universidad Europea está de acuerdo, pueden quizás recibir parte de este apoyo organizacional. Lo normal entonces es que sea la Universidad Europea quien pague las becas a los estudiantes, quien realice los ingresos en la cuenta bancaria, quien pague a los profesores participantes, quien pague los vuelos. Pero pueden quizá negociar hacerlo de otra forma. Aunque lo habitual, como digo, es que el presupuesto se quede en la parte europea y ellos hagan todos los pagos.
que serán, como pueden ver, de hasta 900 euros al mes para estudiantes. Es una beca bastante razonable. Depende del país de destino. Evidentemente, el coste de vida no es el mismo en Noruega que en Grecia. Hay países que son más caros dentro de Europa. Por eso fluctúa. Y para el personal administrativo tiene un máximo de 2 meses. Entonces ellos cobran por día. Las tarifas son por día. Bueno, como ven, hay ciertas normas. Y también hay una contribución a los gastos del viaje. En el caso de Ecuador a Europa, normalmente van a estar cerca de la cuantía máxima. Por distancia kilométrica estará más bien cerca de los 1.500 euros. Am, es una contribución. El estudiante pagará su vuelo, puede que el vuelo le salga más caro o más barato. No estamos pagando directamente los boletos, no hay que presentar una factura. Es una contribución única pues, según unos precios fijos. Entonces, como estaba explicando, hay 3 años para implementar un proyecto. Antes de que la primera movilidad se lleve a cabo, ha de haberse firmado este acuerdo interinstitucional entre la Universidad Ecuatoriana y la Europea. Esto se puede hacer antes de la solicitud, como digo, en estos meses antes de febrero, que está la convocatoria abierta, la Universidad Europea va a presentar su gran proyecto. Idealmente ya va a decir, quiero hacer este proyecto de X movilidades con esta universidad ecuatoriana porque ya tengo este acuerdo interinstitucional firmado. Pero no es necesario. Si no lo tienen firmado, lo pueden firmar después, una vez que el proyecto sea seleccionado. Eso sí, es imprescindible que se firme el acuerdo interinstitucional en el momento en que se lleva a cabo la primera movilidad. Eh, Bueno, hay un periodo de movilidad y también es muy importante, y esto es algo que tienen que negociar y ustedes desde Ecuador tienen que comprometerse si participan en la movilidad internacional de créditos a reconocer los estudios que se van a cabo en Europa. Porque son estudiantes que han comenzado su carrera en Ecuador, pasan un semestre o 2 semestres en Europa y van a regresar a Ecuador y van a continuar con su carrera. Se trata de que no pierdan, que no hayan perdido un año. No es un año sabático en el que se van a Europa a conocer el mundo, sino que ha sido una convalidación de estudios. Tienen que hacer un reconocimiento y por eso es la negociación. Cuando hablamos de una negociación, de un acuerdo interinstitucional, tienen que decir, pues, qué sé yo, si en en la carrera de economía, pues me imagino que en Ecuador habrá una asignatura de macroeconomía y en la Universidad Europea habrá una asignatura de macroeconomía. Si el estudiante la cursa en Europa, no tiene por qué volver a cursarla en Ecuador. Este es un ejemplo fácil, pero en algunos casos la equivalencia no es tan obvia. Les ruego que hagan gala de cierta flexibilidad. Evidentemente va a haber licenciados en Ecuador que quizá no han pasado por ciertas asignaturas en su universidad de origen, pero habrán tenido otras similares, en cierto modo, o complementarias en Europa. Por eso hay que hacer un trabajo también con sus facultades, con sus decanos, con sus profesores. Yo sé que a veces hay reticencias, que algún profesor puede decir es imposible que, que los estudiantes se licencien sin haber pasado por mi asignatura. Bueno, han pasado por una asignatura similar, probablemente en otro idioma, lo cual tiene valor. Así pues, es muy importante que asegurar el reconocimiento. Ustedes se comprometen a convalidar los cursos y bueno, hay unos informes a posteriori. Como digo, la convocatoria actual de movilidad de crédito se ha abierto en noviembre, va a cerrar en febrero. El plazo para ustedes no es tan urgente, pero bueno, me imagino que quizá en estas fechas pueden estar en contactos con posibles socios europeos, entonces normalmente les pedirán que rellenen unos párrafos o unas páginas sobre cuáles son las prioridades, cómo quieren cooperar, porque ellos lo presentarán en su proyecto y en algún momento firmarán su acuerdo interinstitucional para iniciar los proyectos el 1 de agosto de 2023, que durarán, como digo, hasta agosto de 2026. Como ven, este es un proceso competitivo de selección al que se someten las universidades europeas. De nuevo, cada universidad europea tiene un único proyecto de cooperación con el resto del mundo y en ese proyecto incluyen, ojalá, a las universidades ecuatorianas. Hasta aquí lo que es la movilidad internacional de créditos, un proceso competitivo. Pero tenemos una novedad y me da un poco de miedo porque quizá esto ya es complicar bastante las cosas, pero hay una nueva opción de 2021. am, bueno, el código clave, y esto ya es jerga, realmente espero que no se asusten, pero si ya tienen algo de experiencia en Erasmus Plus, el
ICM, la Movilidad Internacional de Créditos, tiene el código KA171. Es la Key Action 171. A ver, me corrigen ahí. Plazo. Ah, sí, disculpen. El plazo es febrero de 2023. Sí, hay dos erratas. Efectivamente es 2023. Cuando uno cambia de año, a veces cuesta actualizar las fechas. Entonces, la movilidad internacional de créditos es la acción 171. Esto aparecerá en los códigos para la Universidad Europea. Pero tenemos otra acción que se llama 131, que es el Erasmus tradicional. Es decir, el Erasmus entre España y Eslovaquia o entre Francia y Rumanía. Esto se llama la acción 131. Como lleva 35 años funcionando, este proceso no es competitivo. Ya las universidades europeas están muy familiarizadas con esta cooperación intraeuropea, entonces reciben un presupuesto sin necesidad de detallar cuáles son sus socios. Una universidad belga, para participar en 131, no necesita decir con qué universidades eslovenas va a cooperar. Simplemente recibe el presupuesto y durante los 3 siguientes años realiza estas movilidades porque ya está bastante estandarizado y asumido dentro de Europa. Es un presupuesto intraeuropeo. La novedad desde 2021 es que el 20% de este presupuesto, que no tiene una evaluación previa, que no pasa por un proceso de selección, que se recibe sin más, se puede utilizar para movilidad internacional saliente. Es decir, para enviar estudiantes a Ecuador o a otros países. Así pues, como decía antes cuando hablaba de los diferentes flujos, hay una excepción. No es muy obvia, quizá no es muy evidente, pero está ahí. Si ustedes quieren recibir estudiantes europeos, lo que les sugiero es que contacten con sus socios. O sea, lo que les sugiero es que tengan ya un proyecto de movilidad internacional de créditos, que tengan un socio europeo con el que ya tengan confianza, con el que trabajen habitualmente, y al negociar este acuerdo interinstitucional les digan, bueno, sabemos que no solo se trata de enviar estudiantes, de enviar profesores, de recibir profesores, sabemos que existe también esta opción 131, querríamos incluirla en el acuerdo y al final la gestión, bueno, es europea también, como digo, pero pueden negociar, hacer uso de este 20% del presupuesto. Esto es interesante porque es más flexible. Como digo, no hay selección. Esto se puede improvisar a cada momento. No hay que hacer un proyecto a 3 años vista de cuáles son sus expectativas, cuánto sobre el número de personas que van a intercambiar en los próximos 3 años. Quizá dentro de 2 años se les ocurre tener una necesidad específica o la Universidad Europea tiene quizá algunos estudiantes que quieren ir a Ecuador y quieren activar esto. Entonces es bueno que lo sepan, que lo tengan ya hablado, pero se puede movilizar en cualquier momento, sin evaluación previa. Entonces, me tengo que despedir. Muchas gracias por su atención y su interés. Estoy muy contento de la buena acogida de este webinario. Gracias a la delegación por su iniciativa y gracias a todos ustedes. Saludos.